Imperdible la promoción de AccuView en Ópticas Telaginchuk, que se ahorra un 50% en tus lentes de contacto, porque llevas 2 cajas de AccuView de Johnson & Johnson y van 2 más de regalo. ¿Qué te parece? Llevas 4 pagando 2. Una promo inédita, solamente en la Ópticas Telaginchuk, en sus 8 sucursales o a través de la web, desde cualquier rincón del país, ópticastelaginchuk.com. Terminemos la ronda de panelistas y preguntas. Pepe. Sí, voy a tomar algo que decía Andrea con respecto a que hay y estamos inmersos en medio de un cambio cultural. Los cambios culturales son lentos, se procesan muchas veces no exentos de sangre, lamentablemente, pero en la historia de la humanidad me parece que nos muestra ejemplos a lo largo de los siglos, diría yo. Como esos cambios son lentos, aspiro a que con el paso de los años podamos tener, por lo menos llegar a la génesis de por qué se producen este tipo de situaciones. Estoy de acuerdo con lo que decía Fernando, de que la violencia es violencia, los muertos son muertos. Ahora, el caso particular de la violencia de género tiene sus especificidades. Quiero destacar una que me parece relevante, y es que ocurre puertas adentro. En realidad nos estamos enterando de esto porque estamos en el punto máximo de violencia, que es la muerte de una persona y un suicidio. Pero en estos momentos, puertas adentro, ¿cuántas mujeres son golpeadas, abusadas, niñas violadas, abusadas sexualmente por sus propios padres o familiares? Entonces, ese dato no me parece para nada menor. Otro dato que me parece interesante y que forma parte del proceso cultural es que el legislador entendió que había que trabajar sobre esto. De hecho, la ley 19.580 existe. Después podemos discutir si es una ley muerta, que en este momento carece de los recursos necesarios para su implementación, se ha quedado allí perdida en el Salón de los Pasos Perdidos. Pero hay una ley sobre este tema. Y venía pensando para acá, y quiero ser muy honesto cuando venía para el canal, ¿qué aporte podemos hacer nosotros en medio de esta situación? Y me quedo pensando en la familia como elemento, y un poco por lo que decía Vero, del caso este puntual, pero dejando este caso puntual, ¿cuántas madres han criado hijos que luego se han transformado en hombres machistas? No estoy echándole la culpa a esas madres, estoy diciendo que hay un esquema cultural que los lleva a pensar de esa manera, un peso cultural muy importante. Estoy pensando en el peso que puede tener la escuela como elemento de socializar estos temas, darlos a entender a los niños. Yo creo que conté el año pasado que había un niño en una escuela que le había dicho a la maestra que él quería jugar con muñecas y a la maestra le había llamado la atención. Le dijo, ¿por qué querés jugar con muñecas? Y dijo, porque en realidad yo quiero tener una referencia de cómo cuidar a un niño cuando yo sea padre, porque mi padre me cuida a mí. Hasta en esas pequeñas cosas que hoy tomamos, que la pelota es para los hombres y las muñecas son para las nenas, es un cambio cultural sobre el cual hay que trabajar y mucho. La verdad que desde mi humilde mirada no puedo aportar más que eso, simplemente poner sobre la mesa estos datos para que sean analizados en realidad. Bien, Pablo. Yo escuché con mucha atención esto y lamentablemente es un tema que es recurrente y lo venimos escuchando a diario, ¿verdad? El asunto es que nosotros vivimos en una sociedad que es machista. Es una sociedad machista, es una sociedad patriarcal, es una sociedad xenófoba y racista. Y somos medios hipócritas también, porque hacemos gárgaras con los derechos de pronto de las mujeres, con los derechos de pronto de la comunidad LGTB y demás, pero para adentro, muchos de nosotros nos reímos de eso. Esa es la realidad. Entonces, por supuesto, se hacen manifestaciones, organizaciones, se dan charlas, se crean leyes, pero si nosotros mismos no nos concientizamos del problema que tenemos como sociedad, nunca vamos a llegar a una solución. Porque hoy estuvo acá planteando este tema, nosotros lo estamos charlando, hay un tema, tiene cierta relevancia, pero dentro de 4, 5, 6 días, una semana va a pasar exactamente lo mismo, vamos a estar charlando exactamente el mismo tema. Entonces, ¿cuál es la solución que tenemos los uruguayos? Creamos nuevas leyes que castiguen el femicidio. Fantástico. Entonces ponemos el artículo 3.12, le agregamos el inciso B, C y le damos en vez de 8 o 10 años una mínima de 15, una máxima de 30. Y eso no es una solución. Eso no es una solución. Porque el que va a cometer un femicidio no lee el código. Lo comete y listo. Y por lo general después se termina suicidando, entonces ni siquiera tiene pena. Entonces, cuando nosotros hagamos una retrospectiva de nosotros mismos como sociedad y logremos decir, sí, somos machistas, somos patriarcales, somos racistas, porque somos racistas y somos xenófobos, ahí vamos a tener la raíz del problema y ahí vamos a empezar a trabajar. Mientras no reconozcamos el problema que tenemos, porque lo tenemos,
no toda la sociedad por generalizar es feo, pero la gran mayoría lo tenemos, nunca vamos a tener una solución. Lamentablemente es la realidad. Andrea, comentábamos antes de, o no sé si fue en la tanda, el tema de cuán jóvenes era esta pareja, ¿no? Que uno escucha casos de femicidios de personas más adultas. Y me gustaría que retomaras una reflexión que hacías en la tanda justamente, que tiene que ver con bueno, la atención al noviazgo y a todo eso que pasa y que formatea, ¿no? O predispone para una vida después en adultez. Sí, igual me gustaría, tengo un matiz, creo que la respuesta es esa, somos una sociedad machista y es ahí donde tenemos que trabajar. Ahora, yo creo que la ley 19.580 es una ley que si efectivamente hay una decisión política de implementarla, realmente esa es una ley que no solamente tiene aspectos penales, sino que es una ley integral que obliga a las distintas instituciones a desarrollar programas justamente para combatir la desigualdad. Entonces, yo creo que esta ley, si realmente se le colocan recursos, el Estado puede empujar a que hay cosas que no van más, ¿no? A veces, cuando pensamos en la campaña contra el tabaco, que parecía imposible que se dejara de fumar en determinados espacios. Hoy todo eso cambió. Yo creo que si desde el Estado nosotros empezamos a impulsar desde la educación de los gurises más chicos, ¿no? El poder trabajar en vínculos libres de violencia y de todas las violencias, ¿no? De la violencia de género, pero también la racista, la homofóbica. Nosotros podemos cambiar esta realidad. Si hoy trabajamos con estos gurises, en 15 años, cuando a ellos les toque establecer sus relaciones de noviazgo, los más chiquititos, ya no van a naturalizar esto de que me puede controlar, que le tengo que dar la contraseña para que mire a ver si... Te lo vinculo la pregunta anterior que estás empezando a contestarla, si se quiere, porque también durante la tanda conversábamos o pregunté, capaz desde cierta ingenuidad, si no advertían que nuestras hijas adolescentes, por ejemplo, quienes tienen, o sobrinas, con todo lo que aún con todo lo que falta, pero con todo lo que se ha avanzado, si no las sienten o las perciben, mucho más como empoderadas que lo que podíamos hacer nosotros en nuestra generación. Y si eso, en definitiva, no se traduce en un poquito de garantía o de resguardo ante vínculos justamente muy cargados de machismo. Por supuesto, lo mismo que el abuso sexual. O sea, cuando vos trabajás con tu hijo pequeño, tu hija pequeña, que su cuerpo nadie lo puede tocar, que sus partes íntimas son partes privadas, que no puede guardar ese tipo de secretos, que confía en vos, generás diálogo y generás fortalecimiento, esos chiquilines pueden no naturalizar cuando viene el tío y empieza a generar un juego de cosquillas que se transforma en un abuso sexual. Entonces, esto es un tema de fortalecer. Claro que hoy las gurisas están mucho más empoderadas, pero aún así, si nosotros empoderamos a las gurisas, pero no transformamos la masculinidad, esa masculinidad hegemónica que hace que un varón se sienta varón y se sienta seguro de sí mismo, si domina, si controla, si está cuidando que su novia no ande con otro, ¿no? O si tiene que reprimir su homosexualidad porque se van a reír de él o lo van a discriminar. Entonces, me parece que es ahí donde nosotros empezamos a transformar en el corazón de este problema, que son las relaciones de poder. Eso se tiene que trabajar en casa, ni que hablar, pero en la escuela es fundamental. O sea, hace 20 años atrás hablábamos de drama pasional, no poníamos la palabra femicidio, no hablábamos de violencia doméstica, decíamos drama pasional. Entonces, y bueno... Como si fuese una consecuencia natural del amor tener que matar a alguien. ¿No? Claro. Hoy hablamos de violencia doméstica, hablamos de femicidio, hoy tenemos 40.000 denuncias, en el 2002 teníamos 7.000. ¿Eso qué significa? Que por suerte las mujeres están pudiendo dejar de naturalizar estos vínculos y pedir ayuda. Los niños, niñas y adolescentes están siendo escuchados y detectados en las escuelas. Años atrás, bueno, tenía un moretón y bueno, es parte, ¿no? Es parte de cómo se educan a los hijos. Entonces, es un proceso que la sociedad va diciendo hasta acá sí y hasta acá no. Vos tenés hija adolescente, Vero, ¿cómo lo ves? Veo un discurso que está muy claro,
pero que todavía falta que ese discurso se lleve a la realidad, ¿no? Las ves como repitiendo lo que escuchan. Exacto, veo cómo, bueno, de algún modo también corremos ese riesgo porque, bueno, lo decía Fernando hoy, ¿por qué se visibiliza tanto? Y porque fueron muchos años de silencio. Entonces, esta apertura a poner el tema sobre el tapete a veces creo que también tiene ese efecto. Bueno, hay un efecto que es, la respuesta natural hoy es otra, no es la que nosotros dábamos en las generaciones. Sí. Pero de ahí a que la tengan en carne. Todos los actores, todos los niños, todos los adolescentes, porque todavía esto sigue siendo un tema de discusión a nivel de los hogares. No todos los hogares entienden, por ejemplo, lo que decíamos hoy más temprano. Hay una violencia que no es mayor ni menor en materia de preocupación, sino que es distinta. Entonces, eso, en la medida que ni siquiera hay consenso, ni siquiera en esta mesa fue tan fácil el consenso inicial, todavía en la sociedad sigue estando. Entonces, nuestros hijos son hijos de nuestros hogares, de nuestra forma de pensar, de la crianza que nosotros les damos. Falta, todavía falta. Son como una generación que yo la veo bisagra entre lo que fue durante muchos años y entre lo que es, porque nosotros nos criamos de una manera y estamos tratando de criar a nuestros hijos de otra. Entonces, ese es un desafío también bastante grande, ¿no? Bien. Que venís de muchas generaciones de criarse de la misma forma. Creo que esta es la primera generación que empieza a visualizar el problema y a empezar a entender cuál es la situación real. Pero si vos venís de 3, 4 generaciones que se actúa de esta forma... ¿3, 4? Bueno, me refiero a este país, obviamente, pero digo, es muy difícil que la primera generación pueda lograr cambiar un poco la situación. Por lo menos se visualiza el tema. Pero reitero lo que dije al principio. Claro. Seguimos en una sociedad que es patriarcal, machista, etcétera, etcétera. Entonces, es bravo de buenas a primeras en poco tiempo poder lograr cambiar esa mentalidad, porque todavía nosotros estamos acá. No nos fuimos. Pero no es homogéneo esa generación. No es homogéneo, pero... No entró en la escuela. No es homogéneo, entró pero... en alguna familia. Está bien, pero esa familia viene con ese pensamiento. Sí, claro. Eso es lo que hay que decir. Claro. Porque lógicamente, queda feo, yo soy machista, yo soy xenófobo, pero viene con ese pensamiento la familia. Sí, por y eso es lo que supuesto. le inculca a los hijos. Sí. Quizás los hijos, o como la hija de Vero y muchos otros tantos adolescentes, piensen de una forma diferente y tengan una crianza de sus hijos diferente. Y está bien y creo que va a ser así. ¿Qué tanto te Pero metés ¿cuánto vos, falta? adulto, en el noviazgo de tus hijos, por ejemplo? ¿Cómo, perdón? ¿Qué tanto podés meterte, podés advertir ciertas ¿Y qué señales? ¿Qué tanto podés saber también? Porque Bueno. vos podés marcar determinadas pautas, creo yo, pero ¿qué tanto podés saber de la situación real de esa pareja, como en el caso este que estamos viendo? Tal vez no de la pareja, pero Capaz que no sí sé. conoces muy bien la mirada de tu hija o de tu hijo. Sí, Sí, podés puede haber saber señales, si está claramente. pasando bien o no. ¿no? No sé qué Y a tanto, veces, ¿no? No sé. depende del Sí, vínculo. tenés razón, a ¿no? veces, sí. Cada vínculo es distinto Claro. y me parece que acá lo mejor es fortalecer para que no lleguen, ¿no? Y si llegan puedan pedir ayuda. Eso es como el camino ideal. Sí. Como que no hay otra opción, además. ¿no? A ver. No, yo quisiera decir, porque recién veía atrás de ella, en las imágenes había una manifestación Hoy hay una, ¿verdad? y uno de los carteles decía, no es un caso aislado, se llama patriarcado, decía el cartel, ¿no? Y a mí, la verdad que la demonización del hombre esta me tiene un poco medio cansado, ¿no? Porque los hombres ahora entramos todos en el paquete, ¿no? Somos todos golpeadores, somos todos potenciales asesinos, es espantoso esta situación, ¿no? Y la verdad es que la enorme mayoría de los hombres, parejas o no parejas, no son violentos y no agreden a nadie. Yo no agredí nunca a nadie. A mi edad, que estoy bastante grandecito ya. No conozco a ningún amigo mío que haya agredido jamás a su pareja. No conozco a mis padres ni padres de amigos míos que hayan agredido a más de su pareja. Entonces a mí está bien, yo no voy a minimizar la violencia de ninguna manera, ni esta ni ninguna violencia. Creo que todas son muy importantes, pero hay que ponerla en su justo contexto. Yo no estoy de acuerdo con Casas, todos somos homofóbicos, todos somos racistas, todos somos violentos, todos somos... ¿Eso es un discurso políticamente correcto? Yo no soy ni homofóbico, ni racista, ni violento, ni nada. Yo no. O sea que todos somos no. ¿Cómo que no? Y para ponerle número, no, yo no soy. No seas No, pero a ver, me parece bueno, que sí. claro. Bueno, será Tampoco vos, yo no pronunciando soy, yo me lo sincero. políticamente No, pero correcto yo me vamos a sincero, avanzar. yo no soy. Está bueno. Pero ser pongámosle número a las cosas, además. En 2016 hubo 42 asesinatos de mujeres. 22 fueron femicidio. Hubo más, o casi lo mismo, asesinato de mujeres por otras causas que por femicidio. En el 2017 fueron 55 las mujeres asesinadas, 27 por homicidio, menos de la mitad por femicidio. En el 2000, cifras oficiales de Presidencia.
En el 2018, 57 mujeres asesinadas, 30 por femicidio, la mitad. En el 19, 47 mujeres asesinadas, 25 por femicidio, menos de la mitad. Pero, Llegan hasta el 2019. ¿No podríamos evitar esa mitad entonces? En 2019, Claro. No vale la pena luchar A ver, por... pero estoy una diciendo- menos es No, una pero déjenme menos. terminar, ya termino. En el 2020 fueron 16, o sea, venimos 18, 19, 20, bajando. 30, 25, 16. Este año parecería que puede haber un crecimiento porque ya llevamos 14. En el total de homicidios, los femicidios son el 0,5%. El 0,5%. No deja de ser importante como cualquier otro asesinato. Eso es lo que yo quiero decir. Y estoy absoluto, el 0,5%. En el 2016, 0,52, 2017, 0,49, 2018 y 2019, 0,53. 0,53, menos de un homicidio en general, en el total de homicidios, responde a un femicidio. Por lo cual, la conclusión es que la mayoría de los hombres, la enormísima mayoría, que no existe la palabra, no importa, la enorme mayoría de los hombres, no somos y no ejercemos un heteropatriarcado opresor, ni formamos parte de una sociedad machista golpeadora, ni nada. No tiene nada que ver machista con golpeadora, son No, cosas diferentes. no, A mí me no gustaría- somos. Entonces, basta con criminalizar al hombre, porque Me al final gustaría- está todo bien con el feminismo y creo- la mar en coche, pero pará, parece- no somos ningunos monstruos, ¿no? A mí, no, justamente, no son monstruos. La conclusión me parece que es errada. La conclusión que tú sacás es que la mayoría de los hombres uruguayos no son femicidas. Esa es la conclusión. Ahora, violentos y que ejercen violencia de género, los números son otros. ¿Qué ¿Qué sabes esos números? Bueno, te los voy a decir. Estudia A eso. ver, ¿tenés números? Sí, trabajo de eso. ¿Yo soy violento, por ejemplo? No te conozco, ¿Cómo no sabes? lo sé. Entonces? ¿Cómo sabes los números? ¿Cómo sé los ¿Cómo números? sabes si yo soy o no? Porque hay estudios en Uruguay. La primera y la segunda encuesta nacional de prevalencia de violencia basada en género y generaciones, digo porque está bueno poder saber los estudios que hay en Uruguay sobre este tema. Hablan de que el 80% de las mujeres uruguayas refieren haber vivido alguna forma de violencia basada en género a lo largo de su vida. Bueno, Y nomás las denuncias. ¿Quién es la A ver, fuente? nomás las ¿Cuál es la denuncias, fuente de ese ¿no? estudio? ¿Cuál es la fuente de ese estudio? el INE, el Ministerio de Desarrollo INE. Social, el Instituto Nacional, Instituto Nacional de Estadística. el Ministerio de Las Desarrollo mujeres Social. declaran que fueron, sí. en el INE le declaran que fueron objeto de Tendrías que violencia. Tendrías que Son estudiar un encuestas poco. específicas. Tendrías que estudiar un poco las estadísticas por la de sexta, violencia ¿no? de género para poder opinar sobre el El tema. 80% de las mujeres El fueron sometidas a 80% de violencia. las ¿Algún tipo de mujeres violencia? uruguayas Alguna declara vez en su haber vida. vivido alguna vez en su vida. El 50% de las mujeres encuestadas declara sufrir situaciones de violencia doméstica dentro de su pareja. Hay 386.000 niños que viven en hogares donde hay violencia de género, que son testigos de violencia y víctimas directas. UNICEF tiene un estudio de Uruguay que 1 de cada 2 niños uruguayos sufre violencia psicológica por parte de los adultos que lo crían. Los prestadores de salud en el año 2019, pueden buscar la fuente. Somos unos monstruos, muchachos. No, creo que No, hay no una es, cosa- Somos unos perdón, monstruos. no es la Quiero conclusión a terminar. sacar. Quiero Somos terminar. unos monstruos. Pará, dejen terminar la invitada antes de Me cerrar. encanta que se tome conciencia de la gravedad del problema, ¿no? En el 2019 los prestadores de salud, todos los prestadores reportaban un caso de abuso sexual por día. El 90% de los abusadores sexuales son varones y miembros integrantes de la familia, o sea, y podemos seguir tirando números arriba de la mesa. Me parece que de lo que estamos hablando acá no son los varones, el problema es el modelo machista y cultural que llevamos adelante las mujeres y los varones y otras identidades. Ese es el problema que queremos poner sobre la mesa y lo que queremos es criar hijos e hijas que no reproduzcan este modelo que es monstruoso. En todo caso, el modelo es el monstruoso y es muy difícil que no hayamos tenido conductas machistas a lo largo de nuestra vida. Es más, es muy difícil que no tengamos conductas machistas hoy en nuestra vida Y cotidiana. mañana. Por ejemplo, a alguien se le ocurre regalarle, si tiene un hijo o un nieto o un sobrino, regalarle al amiguito de su hijo que cumple 4 años un bebote para que aprenda
a ser padre y a cómo criar un hijo? Difícilmente, porque eso se va a vivir y se va a leer como una afrenta por parte de los padres de ese niño. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es fuertemente machista, vivimos en una sociedad que es homofóbica, vivimos en una sociedad donde se justifica la violencia hacia las mujeres porque las mujeres se lo buscan, porque, bueno, si se metió en la carpa, que se aguante, y la violaron, que se aguante, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad que sigue reproduciendo. Sí, pero ojo, Andrea, porque se puede deducir, y esto es lo que genera el lío después, que si no le regalás el bebote al amigo de tu hijo, entonces sos una machista. No, claro. Tampoco lleguemos al divague de que depende de lo que le regalás al nene. A ver, Victoria, yo no hago eso. Yo tengo un hijo de 6 años y no le mando al compañerito de mi hijo ese regalo, aunque considero que sería bueno, porque los niños aprenden el mundo a través del juego. Y si yo le voy a enseñar, quiero que un niño aprenda del cuidado de otro, tengo que entrenarlo cuando es chico. No lo hago porque entiendo que lo voy a exponer a mi hijo y porque seguramente no lo inviten más a ningún cumpleaños. Pero lo que quiero explicar con esto es que el machismo está todos los días. Cuando vos vas a una juguetería, no te preguntan qué edad tiene, te preguntan si es nena o si es varón, y después te preguntan la edad. Entonces, la gravedad de esto es que está extendido. O sea, la desigualdad de género está extendido y estamos todas las personas metidas en eso. Y todas las personas tenemos la posibilidad de transformarlo. ¿Tú no crees que hay una cantidad de mujeres que abusan de sus hijos? Claro, por supuesto, porque esas son otras relaciones de que poder. es el patriarcado que son también. las adultocéntricas. ¿Por qué? Porque los niños dependen y están bajo el sometimiento de nosotras, las mujeres, que somos sus mamás, y de los papás. Ahora, las mujeres no abusan sexualmente de sus hijos e hijas en general. ¿Pero que les pegan? Porque hay una Está lleno que les pegan. porque hay una norma de género que no nos habilita a eso, a las mujeres. Es una norma de género. No es porque las mujeres seamos buenas por naturaleza y los varones sean unos sexópatas por naturaleza. Es por un tema absolutamente cultural. Entonces, es incomprensible que los varones se ofendan cuando nosotros lo que estamos explicando es una estructura de una sociedad, de una cultura, de cómo establecen las relaciones. No es un varón, el problema no son los varones, el problema somos todas las personas. Pero además creo que los varones también son víctimas de este patriarcado. Bueno, mirá este gurí de 20 Fíjate años. lo que pasa, fíjate lo que pasa con ¿Cómo los... llegamos a la línea directa de que dependiendo qué le regalás a tus hijos, estás alimentando? Porque, a ver, hay cosas que son de interés de nenas y hay cosas que le interesan más a los varones. hablando- O hay que deconstruir No, eso. A ver, Victoria, creo que Pará. estamos hablando de O hay un que sistema. deconstruir eso. Estamos hablando de No un existe sistema eso. que le asigna. Sí, Por pero eso- arranca en la A ver, por infancia. eso mismo, el tema no son muerte a los hombres. El cartel debe decir muerte al patriarcado, que implica qué roles le asignamos en una sociedad a los hombres y a las mujeres. Cuando vos mirás las cifras de suicidios que estamos ahora viendo con atención, ¿por qué razón se suicidan más los hombres que las mujeres? También tiene que ver con ese rol que se le asigna en la sociedad, que se le asigna en el patriarcado. Los hombres no lloran, los hombres resisten, los hombres se callan, no comparten los problemas. Y ustedes también, los hombres, son víctimas de eso. No son siempre los victimarios. Para mí la comparación es con el racismo. O sea, si vos considerás que las personas afrodescendientes son menos y vos sos un ser superior porque sos blanco, que en definitiva el racismo parte de eso, porque viene además de la esclavitud, en donde la humanidad creía que podías tener un esclavo porque vos eras un ser superior, es lo mismo, ¿no? El racismo tiene la misma raíz, que tiene que ver con tus concepciones respecto de cómo se establecen las relaciones de poder en una sociedad. En realidad, en todos los casos, lo que demuestra es una enorme inseguridad y la necesidad de tener un ser que esté por debajo de uno, supuestamente. Pero- En el caso del machismo, está claro que un hombre que es seguro no es machista. Un hombre que es seguro ¿Es tan puede así? salir... ¿Se puede establecer un hombre o es silogismo menos de esa machista. naturaleza? Bueno, quizás menos machista. Capaz que menos sí, machista. Te la llevo, tenés razón, Menos Pablo, machista. es menos machista. Pero perdón, ¿Por qué? pero el poder, cuando lo querés pasa sentir, que- lo ejercés. No, pero es que no necesariamente por eso. Me parece que hay una cosa ahí que está mal. A ver. O sea, el hecho de asociar a todos los hombres vinculándolo con el poder. Yo creo que solamente una persona que es insegura necesita gritar, golpear, pegar, controlar, agarrar el celular de otra persona a ver qué está haciendo. El hombre que es seguro y que está seguro de sí mismo vive de otra manera. ¿Y qué pasa, Si lo qué pasa dejan a ese porque- hombre seguro y tranquilo si cuando lo una mujer viene y pretende usurpar ese lugar? Y si lo dejan porque la señora decide dejarlo por otra pareja,
se dará media vuelta, hará su valija y le dirá, bueno, vos te lo estás perdiendo y se va. No actúa violentamente. Bueno, Esa es la gran diferencia. Bueno, esa más o menos. Pero justamente, sí, pero ese es el peso cultural, Pablo. La gran mayoría no actúa violentamente, pero las pruebas, la gran mayoría no actúa violentamente. Son hombres íntegros como los está definiendo Pepe, eso es lo que yo reivindico. Pero además no me explicaste cuando pasa que la mujer ejerce violencia sobre un hijo. Me hablaste de la violación, pero yo no estaba hablando de violación. Física o psicológica, cuando le pega, cuando lo castiga. Eso, ¿cómo se llama eso? Es violencia generacional o violencia adultocéntrica. Y lo otro no. Lo otro no es generacional ni autocéntrica, lo otro es ¿Qué es machismo lo otro? heteropatriarcal, Es violencia de golpeador, género agresivo, lo otro. opresor. Es violencia de género lo otro. Y mirá que se llama abuso también, a cuando la madre le pega al hijo. O sea, Me parece que yo no te puedo dar un curso. Ni lo pretendo, pero ni te lo pedí tampoco. Me estás pidiendo que te dé muchas explicaciones. No te pedí un curso, no, para nada. No lo quiero tampoco. Pareciera que sí, porque me estás pidiendo explicaciones. Esto, yo soy coordinadora académica de un diplomado que se hace en un año para poder comprender la violencia basada en género, que si te interesaría, entiendo que no te interesa, pero bueno, si no te interesa... No me interesa el curso. Bien, perfecto. quedó claro. Estas explicaciones... Me toqué más la oreja. Tienen que ver con una conceptualización y con teoría, ¿no? En donde hay un análisis de hace muchísimos años de cuáles son las raíces de la violencia que sufren las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. Eso es violencia de género. Y cuando decimos que el 80% de las mujeres uruguayas reportan haber vivido alguna forma de violencia basada en género, es a manos de un varón. O sea que hay un 80% de varones que ejercen esa violencia. Capaz que tú sos de los del 20%. Me parece bárbaro porque lo que queremos es construir una sociedad en donde los varones no tengan que identificarse su masculinidad desde la violencia y que puedan frenar también a sus compañeros varones cuando generan estas situaciones, ¿no? Entonces, pagan algunos costos aquellos varones que no se identifican con esa masculinidad hegemónica y que le dicen, no, pará, a mí no me mandes fotos de tu novia no sé qué porque no me interesa. A mí no me mandes fotos de una mujer desnuda porque eso es cosificar a las mujeres. A los varones les resulta difícil frenar eso porque muchas veces son catalogados como, bueno, vos qué te venís a hacer, ¿no? Se cuestiona su masculinidad. Nosotros venimos de un país hace años atrás donde se llevaba a los hijos al prostíbulo para que el padre se asegurara de que su hijo era heterosexual, porque la homosexualidad era lo peor que le podía pasar a un varón, ¿no? Eso es un acto de violación, eso es un acto de abuso sexual, cuando vos llevas a un menor de edad a que que tenga relaciones sexuales con una adulta. Sin embargo, esa práctica se veía como algo absolutamente natural y parte de la educación de esos varones tan serios y tan buenas personas, ¿no? Por suerte esa práctica cambió. Y nunca jamás íbamos a pensar llevar a nuestra hija de 14 años a debutar un prostíbulo, ¿no? Entonces, esa doble moral sexual también es parte de este machismo y también muchas veces está en la base de esta violencia. Muy bien. Andrea Tuana, muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted. Siempre suma reflexionar hasta el hartazgo de estas cosas porque es parte de lo que puede hacernos que nos centre más lo que para muchos todavía es teoría o es un relato o es un discurso, nos va entrando de a poquito, no solo a través de casos donde tienen rostro las personas que se mueren, la que mata, el que se suicida, sino que, bueno, hasta reflexionando de nuestras propias experiencias podemos llegar a entender que somos parte de este puzzle, que parece que miramos de afuera, ¿no? Pero estamos adentro. Andrea, muchas gracias. A ustedes, un placer. Bien, vamos a cambiar.